Sí, entonces estamos diciendo que esa serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás, es la misma ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces queda descartado eso, que una culebra le haya hablado supuestamente a Eva. Pues a Eva lo que le habló fue de la ciencia bien y mal, y le habló ¿dónde? Ahí en su conciencia, ¿sí? Porque mire, es bien y mal, ¿sí? Apóstol, yo quiero hacer una pregunta muy cauciosa. Después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Pedro me dice a mí en primera carta de Pedro 5:8 que el diablo anda tiempo presente como león rugiente buscando a quien devorar, dando a entender de que el sacrificio de Cristo no lo quitó. ¿Usted qué tiene que decir referente a esto? Porque el mundo está confundido por esta parte. Bueno, allí Pedro ve una figura. Ahí primero hay que entender lo siguiente: a quien le da la revelación acerca del misterio de lo que ocurrió ahí en la cruz es el apóstol Pablo. Padre. Él es el que te puede dar la explicación claramente de lo que pasó con el diablo. Y eso está claro cuando él dice que el diablo fue destruido. Lógicamente que eso tiene una explicación clara que más adelante la vamos a explicar. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo lo interpretaría de esta forma. El diablo es una ciencia, un conocimiento, y que quiere siempre devorar y vamos hacia el creyente, ¿sí? Pero él lo ve desde el punto de vista de que está siempre allí, que no ha sido destruido, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice que el diablo ya fue destruido, así que el que está en Cristo, para el diablo no hay. Entonces, una persona que no tenga el Espíritu de Cristo, él seguirá viendo diablo por todo lugar y tiene que andar escondiéndose del diablo por aquí y por acá. Por tanto, yo considero que el apóstol Pedro también habló esto a la circuncisión, a un pueblo carnal. El pueblo que es espiritual, él tiene el Espíritu de Cristo, y por tanto ese diablo ya ha sido echado fuera de él, y eso vamos a verlo más adelante, cómo es que Cristo destruye al diablo. Padre. Por tanto, esa figura que Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues la verdad es que ahí Pedro está un poco desenfocado, diría yo. ¿Por qué? Porque es que un diablo que ya está destruido, entonces ¿a quién va a devorar? Pues si no lo devoró allá atrás, antes de que lo destruyeran, ahora menos acá, el que ya está en Cristo. No creo que le esté hablando pues a la iglesia, porque la iglesia de Cristo está limpia, está perfecta. La iglesia de Cristo está santificada, la iglesia de Cristo está perdonada, y la iglesia de Cristo vive sin diablo, ¿sí? Así que aquí el diablo no entra, eso será para el carnal. Y lo que se mira en la Biblia es que de pronto Pedro estaba un poco fuera de la línea de Pablo. Sí, porque es que a Pedro le dio un apostolado para la circuncisión, es decir, para la carne, ¿sí? En cambio al apóstol Pablo le dan el apostolado de la incircuncisión para el espíritu. Entonces, en el espíritu es que tú te ves perfecto, limpio. Pero esa carne es el mismo diablo, ¿sí? La mente carnal es el mismo diablo. Entonces, Pedro escribe esa parte allí debido a que no tiene la revelación clara acerca de eso. Vale. ¿Sí? Sí, apóstol, aquí hay una pregunta muy interesante que es la siguiente. ¿Cómo fue la tentación de ese diablo en Cristo estando en Jesús? ¿Cómo nos lo explica usted? Bueno, pues la verdad es que eso tradicionalmente se ha hablado, han dicho muchas cosas acerca de la tentación de Jesús. Yo quiero que leamos lo que dice allí la historia acerca de esta tentación, porque el problema está cuando literalizan lo que está escrito allí, ¿sí? Ahí está escrito literalmente, pero todo esto es espiritual. Vamos a ver cómo lo dice Lucas, en el capítulo 4 lo dice, para que vamos a la evidencia de una vez, referente a ese diablo que tentó a Jesús. Dice, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, mire que estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Por 40 días era tentado por el diablo, ¿sí? Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales
tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Pon atención a esa palabra: vete de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira esto tan interesante. Primeramente dice que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Lo dice por allá Pedro, lo dice por allá Mateo, para ser tentado. Pero la pregunta es: ¿está hablando de un diablo físico o de un diablo espíritu? No es un diablo físico. Ese diablo que habla allí es la mente carnal de Jesús. La mente carnal de Jesús es el diablo allí, que está contendiendo con el espíritu que está en Jesús también. Porque al él participar de carne y sangre, tiene que participar de la naturaleza del hombre, que es la ciencia del bien y del mal, o carne. Entonces la carne tienta al espíritu, tanto que observa lo que dice allí, que él estaba en el desierto y tuvo hambre, después de los 40 días de no haber comido. Y dice que en esos momentos, cuando viene el tentador, o sea, la mente carnal le dice: sí, si eres hijo de Dios. O sea, que el propósito de ese diablo era desvirtuar esa verdad de que él era hijo de Dios. ¿Entiendes? El propósito del diablo era que negara su verdadera identidad. Es decir, que esas piedras se conviertan en pan, pues. ¿Qué es lo que ha hecho ahora con el mundo? Exacto, entonces él le dice: no, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la mente carnal hablando con la mente espiritual, la carne tentando al espíritu. Entonces el espíritu responde: es que no es de toda palabra, o sea, no solo de pan vive el hombre. Ahí Cristo toma la palabra que está escrita, por allá en Deuteronomio está escrito eso, esa parte, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el diablo le dice que lo llevó al pináculo del templo, y ahora le dijo: bueno, échate de aquí abajo, porque escrito está también. Nota que el diablo también se sabe la Biblia, o sea, la mente carnal también sabe Biblia, porque le recitó el Salmo 91, el 91:12, allá está escrito cuando dice: escrito está también que a tus ángeles enviará cerca de ti para que tú no tropieces con tu pie en piedra, sobre la mano te sostendrán y te llevarán. Entonces le dice: no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. Mira, ¿por qué le responde Jesús: no tentarás al Señor tu Dios? Es evidente que está la promesa en el Salmo 91 que Dios me protege de todo mal. Entonces, porque soy hijo de Dios, entonces voy y me tiro desde un edificio a tentar a mi Señor. No, en ningún momento. O me meto en el peligro, pues, porque soy hijo de Dios. Eso es lo que piensa la mente carnal, pero la mente de Cristo no piensa así. Entonces, pero la evidencia más grande está cuando le dice que lo llevó a un monte muy alto y desde ahí le mostró todos los reinos de la tierra.